Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Vas o voy? ¿Si quieres yo me sigo? ¿Mm? Radio Centro HD2 107.3 presenta Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco. Transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos desde el estudio Excelencia. Hoy, Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, pues aquí contentísimos de recibir nuevamente en estos micrófonos, aquí en su casa, al eminentísimo doctor Deimos Aguilar. Bienvenido, Deimos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y más por lo de eminentísimo. Eso. Oye, y la verdad, Deimos, el tema que nos propusiste hoy Sí, nos apasiona. ¿Cómo crear una familia funcional? Híjole, es el reto de todas las familias. qué difícil. Y yo creo que en más de una etapa. Sí, por O supuesto. sea, porque es algo recurrente, ¿no? Ajá. Entonces, se va a poner sabroso, promete muchísimo este programa. Y dime, ¿por dónde le entramos al tema, Deimos? Sí, pues muy a mi estilo y gracias por la invitación a ustedes, Nelly, Gerardo, don Héctor y a todo el equipo de Excelencia Personal. Sí. Eh, Consideré conveniente eh, compartir con ustedes el tema porque eh, podemos iniciar con la autopercepción de nosotros como adultos, ¿no? Y preguntarnos de dónde venimos en un sentido formativo y preguntarnos qué tan bien funcionamos con nosotros mismos, con amigos, con nuestra familia de origen, en fin. Y considero que ese es el primer punto, ¿no? El de dónde vengo. Y esta cuestión un tanto prohibitiva o tabú de no juzgues a tus padres, evidentemente que no nos sirve para evolucionar como sociedad y para tener una buena calidad de vida. Tenemos que elaborar un juicio de ellos en forma sensata, en forma objetiva y sin resentimientos, ¿no? Porque el crear una familia funcional es realmente para lo que somos las personas en este mundo la tarea más difícil. O sea, podemos crear un emporio Ujú, hotelero, podemos crear una empresa, podemos crear una institución, ujú. podemos crear una fábrica, ¿no? Y además con el tema, Deimos, de que si Sí, creamos una empresa y un día la quebramos, ujú, bueno, pues si hay un daño a lo mejor económico, en fin, lo que sea, pero nada grave. Pero si quebramos sí, la familia, no, es terrible, ¿no? estamos en una situación delicadísima, ¿no? Claro. Y bien dices, ¿no? Porque puede haber una indemnización, ¿no? Ujú. Pues ahí hay un finiquito y, Sí, se ¿no? distribuyen los Un seguro de activos y vida. vámonos, Ajá, claro, por ejemplo, ¿no? por supuesto, pero a nivel familiar, la institución que es la familia, pues no es un juego, ¿no? Ujú. Yo considero que ese sería como que el primer punto, después de lo difícil que es crear una familia funcional, pues darle la seriedad, la sobriedad que requiere la familia, porque hay quien sigue jugando a la casita, a pesar de que tenga ya dos hijos, Ujú, o aunque sea su segundo matrimonio y conviva con los hijos de mi nueva esposa. ujú. Sí, que tanto es Eh, tantito, ¿no? Uf. Exactamente, ¿no? Pero ahí Ujú, está entender la trascendencia que tiene la familia para la sociedad. Definitivamente. Queremos sociedades sanas, necesitamos Sí, familias sanas y entonces hay que sí, trabajar en cómo construirlas. definitivamente, ¿no? sí, en no quebrar al Y individuo, que es al último el que se quiebra dentro de una familia cuando se rompe, como dices, y lo toma a la ligera y ya es el segundo matrimonio y sigue haciendo las cosas como de total, pues si no, vuelvo a intentar. ajá, una tercera y una Híjole. cuarta, o sea, es un juego, ¿no? Ujú, No hay esa formalidad que requiere la familia mexicana que está urgida
pues de adultos funcionales para que la familia sea funcional, ¿no? Ujú. Eh, entonces podemos considerar que esta impronta que viene del latín, corrijo, inculcar viene del latín inculcare, que significa penetrar y hacer. Ujú. Esta impronta que deja el inculcar la formación de un niño es vivencial completamente. Entonces, yo puedo asegurarles que una familia funcional empieza desde que uno se desarrolla en un ambiente familiar. Me voy a ir al extremo bastante triste Ujú. de jóvenes que crecen sin familia en casa hogar o en internados donde no hay hermanos, donde no hay papás. Y bueno, pueden en una película o en un libro ver lo que es una familia, pero algo muy alejado de su corazón, ¿no? Sí, sí, algo La que no familia, experimentaron en carne propia, por ¿no? supuesto, ¿no? Entonces no hay una huella Ujú. y será para ellos muy difícil, de verdad, el poder crear una familia, ¿no? Porque no saben de vínculos, no saben de roles, no saben de límites, no saben de expresión afectiva, porque estuvieron en una institución pues que le da un servicio de protección y de alimentación Ujú. y de educación académica, Sí, pero de no, instrucción, exacto, pero no meramente. hubo ese vínculo que le da forma precisamente a la familia funcional, ¿no? Ujú. Eh, por lo tanto, entonces, si en este momento alguno de nuestros radioescuchas o internautas se percata que en casa hay un niño que está sufriendo por abandono, por negligencia, por omisión, por burla, por humillación, etcétera, es momento de hacer una reflexión, porque si ese niño continúa de forma, vamos, violenta en su desarrollo, va a ser un adulto incapaz de crear una familia. O sea, no es regla, pero un niño maltratado, Nelly Gerardo, va a tener muchas dificultades para crear una familia funcional, porque en el mejor de los casos optan por quedarse solos. Ujú. Y en caso de eh, mecanismo de defensa, se vale. ¿No? Pues no le voy a hacer daño a nadie, pues no voy a tener a quien maltratar, no estoy apto, no quiero tener pareja, no quiero tener hijos, pues entonces está bien, me quedo solo, digo, es una opción legítima, válida. Ujú. Obviamente pues, la calidad de vida pues no es la misma que convivir con la familia, ¿no? Es que es muy No, diferente, por supuesto, ¿no? claro. Pero como dices, de alguna forma, si no lo ha vivido, pues le tengo hasta miedo, como dices, es un mecanismo de defensa, decir, Seguro, ¿a qué me voy a enfrentar? O sea, no, no lo he así vivido, no, es, no. claro, Carezco de muchos de los sentidos de ello, ¿no? así es. Y hay otros casos que más grave porque lo que yo vivo o veo en mi familia, Sí, pues es lo único que conozco. Y yo puedo creer que eso es lo normal, que está además, bien. Y sí, entonces, pues buscar hacer una familia igual o parecida a la que ujú, yo viví. sí, Y lo que decías, bueno, puedo ver en una película que son diferentes y decir, bueno, pues así no fue la mía, pero, ¿no? sí, claro, ¿no? Y creer que la mía fue la familia más normal. Sí. Y la pregunta que como adultos debemos de hacernos es, ¿la familia que tengo es mejor que mi familia de origen? Bueno, ¿y en qué parámetros puedo yo tener una buena respuesta, ¿no? Ujú. Bueno, son tres elementos, ¿no? De una familia funcional. El primero es el respeto, ¿no? Como elemento vital de la autoestima, de la dignidad humana y definitivamente del que ese niño que crece en una familia pueda sentirse persona valiosa. Ujú. Ese es el aspecto importante. El segundo es la comunicación, ¿sí? En muchas familias lo que priva son los insultos, los gritos, ¿no? El sarcasmo, la ironía o el silencio, ¿no? Es una forma muy negativa de comunicarse porque le Ujú. estoy diciendo al otro, no existes, no me importas, ¿no? Ujú. Y, y el tercer elemento pues son los límites y las normas acompañados de las reglas, ¿no? Porque estamos hablando de familia funcional porque hay normas, porque hay reglas. La llamada familia anómica es aquella en donde no existen reglas. Y tristemente, Nelly Gerardo, es lo que priva más pues en nuestra población, Ujú. ¿no? Se implementan normas o se ponen de ocurrencia o se modifican
o se anulan, Ujú. pero la regla es que no hay regla. Ese es el asunto más grave, pues, en el desarrollo de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces no hay consistencia, no hay bordes, no hay límites. Por supuesto, ¿no? Hay abuso, Ujú. ¿no? Hay Todo es válido. hostilidad. Ujú. Claro, puedo tomar tu ropa, puedo tomar tus cosas, puedo tomar tu computadora, Sí. O fíjate que se puedo... me antojó tu plato de sopa y entonces se lo quitas Sí, al de al lado, ¿no? Que es tu hermano. claro. Ah, caray. ¿Cómo? Eh, Tan grave que cualquier integrante de una familia nómica puede llegar con sus cuates a la hora que sea y hacer lo que sea Y disponer de la casa, de y todo. poner música con todo volumen porque no hay reglas, ¿no? Ujú. Entonces es de verdad caótico, disfuncional en extremo. Pero pues entonces se le Eh, va a alejar todo el mundo porque va a tener conflictos. Si, no, si llega a No, casa de pues alguien más bien va a más, romper la familia, ¿no? Imagínate. por eso, pero cuando conviva con alguien más y quiera imponer esa falta de reglas, Ah, claro. no va a considerar el ruido a los demás, el comerse la comida y los demás no han comido, el ujú. hacer cosas sin considerar que hay otras personas afuera. Entonces es una persona que va a sufrir mucho y va a hacer sufrir a los que están a su alrededor. Sí, hasta para ir Fue a casa de un totalmente. amigo no va a estar adaptado, por Exacto. supuesto. Sí, pero aquí lo grave es que permanecen unidos. Ujú, Aquí lo grave es lo que se llama familia habituada al conflicto. ujú, Están acostumbrados a agredirse, a insultarse, a mentarse a la madre, a llega a haber golpes, por supuesto, y siguen juntos, ujú. ¿no? Digo, se llama familia porque hay consanguinidad, ¿no? Porque hay en alguna medida un compromiso, una relación, si acaso un acta de registro civil, ¿no? Ujú. Actas de nacimiento, Sí, sí, sí. apellidos, o sea, hay algo que los mantiene unidos, pero que finalmente se considera una familia disfuncional. Ahora, ¿cuál es el fin sublime, primordial eh, de una familia funcional? ¿No? Es el único lugar en el universo donde se puede poner en práctica el amor, Y el amor incondicional. ¿sí? Y es el único lugar en donde los niños pueden aprender a amar. Sigo sorprendiéndome en todas mis consultas, conferencias, cursos que doy, cuando le pregunto a los padres si los niños saben amar. La mayoría dice que sí. Pues qué cómodo, ¿no? Entonces puedo insultarlo y pegarle porque el niño sabe amar y va a ser un hombre de bien. No. El único lugar donde un niño puede amar, aprender a amar, es en una familia funcional. Eso se da. Recuerdo mucho el caso de una familia donde la mamá era sordomuda y el papá también. Pero era maravilloso ver cómo con miradas, actitudes, funcionaban maravillosamente. Es decir, se comunicaban, Por a supuesto. pesar de estar impedidos pues, por una disfunción, Exacto, pero sí, veían la manera de estar comunicados y sí, de sí estar integrados. así es. Qué bello, Deimos. Pues amigos, le recordamos, hoy estamos aquí con Deimos Aguilar hablando de cómo crear una familia funcional. Deimos, qué interesante lo que nos compartías de esta familia. Sí, eh, me quedé sorprendido porque, bueno, lo típico de la familia disfuncional, pues son los gritos, ¿no? Es la forma más destructiva de relacionarse con los demás integrantes de la familia. Pero ¿qué sucede cuando la mamá, pues, no puede hablar? Cuando la mamá tendrá que comunicarse en forma mímica, ¿no? En forma expresiva, pero no verbal. Y funciona, porque resulta que el acompañamiento, el ejemplo, las actitudes que los padres en estas condiciones tienen son lo que el niño percibe, ¿no? No hay en sí una eh, llamada de atención, un regaño verbal, ¿no? Un límite. Un límite, más que la actitud, ¿no? Si es que los límites Eh, también implican amor. Definitivamente, ¿no? Eh, o también he llegado a ver en la consulta mamás sin esposo, con hijos, que están en silla de ruedas y así acompañan a sus hijos a la escuela, el hijo las lleva, obvio ya de 9 10 años, ¿no? Más grande. Ujú. Y en esta medida, pues la discapacidad no los limita cuando hay amor. Volvemos con más.
La familia es la estructura humana mejor equipada para dirigir a los individuos pertenecientes a diversas generaciones, diferentes edades y niveles sociales de la vida. Ya me dices, ¿y con quién hago ya veo la cámara. Ah, qué barbaridad. Se puso sabroso esto, perdón. No, no hay problema. Creyó que no lo había leído, pero ya le dije que aquí sí me salen sus mensajes. Entonces, en cuanto me salió, lo vi y dije, bueno, ya me dijo que sí, pues lo hago. ¿A poco hay música? ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Estimados amigos, aquí en Excelencia Personal, platicando con Deimos Aguilar. Deimos, me quedo pensando mucho en lo que nos decías al comienzo. Sí, ¿Cómo darme cuenta de si mi familia es una mejor familia de la que yo tuve cuando yo fui niño? sí. Es decir, de mi familia de origen. Y creo que es una reflexión muy profunda la que nos invita simplemente al hacer ese ejercicio. Sí, Eh, por otro lado, me quedo pensando, bueno, finalmente yo creo que ni una ni otra eran perfectas, ni eran familias no, claro. funcionales, pero sí estábamos en la búsqueda constante y continua Ujú. de ver cómo evitar pues, lo que dices, los malos entendidos, la falta de reglas, todas estas pequeñas cosas que nos van invitando a ser cada vez un poquito más funcionales, que es a lo que queremos tirarle todos, ¿no? Sí, Y creo que es la definitivamente. reflexión de hoy, ¿no? Claro, porque en este permiso que nos damos en forma respetuosa de analizar, no juzgar, ¿no? Ujú. De analizar a nuestros padres, es cuando podemos nosotros tener una mejor actitud Y sanar. y De ahí sanarlo. viene la sanación, o sea. Sí, ¿Cuántas definitivamente, ¿no? veces en psicoterapia los pacientes no vienen a juzgar a sus padres, vienen a resolver aquello que Sí, les por ha supuesto. dolido, ¿no? Y entonces de repente surge algo reprimido, como por ahí recuerdo a una paciente que un día llorando me decía, es que me acabo de acordar de una escena de cuando yo tenía 4 años Sí, y mi mamá nos puso una cinturoniza a mi hermano y a mí. Y yo Hijo. me llené de moretones y me fui hacia la escuela. Y entonces me preguntaban que de qué eran los moretones. Y yo Ay, decía, es no. que me caí y siempre tenía sí, que estar inventando porque obviamente no quería decir que era mi mamá. sí, por supuesto. Cuánta tristeza detrás de eso, pero aquí dimos bien otro punto importantísimo y no sé cómo lo has manejado con esa paciente, Nelly, pero muchas personas Sí, decidimos cómo queremos nuestra propia familia, la que estamos formando, a partir de lo que no nos gustó de nuestra propia familia, sí, de origen, es ¿no? un elemento importante. Claro. ¿Y qué sí voy a copiar y qué no voy a copiar? Y a lo mejor en eso ya pudo tener esa claridad. Y digo, qué feo y Ujú. qué contrastante caso, ¿no? No, bueno, su trabajo fue sanar, perdonar, Por supuesto. resolver, Y como llorar dices, lo es que Claro, parte tenía que de, llorar. sí. Y bueno, ahora darse cuenta, ella no tiene hijos, pero pues de lo que quiere en la vida y de cómo quiere que sea su relación ahorita con su mamá, ¿no? Ok. De sanarla, porque se habían alejado muchísimo. Pero si en algún momento dado ella formara una familia, pues esto le puede servir mucho para ello, ¿no? Digo, no sé el caso particular. Pero pues seguramente como lo has visto en terapia de IMOS, sí, Nelly. de repente se van al extremo. O sea, a mí me sonaron, entonces yo ni los toco, ni les pongo límites, ni Ujú. digo que no, y no Y hay que hagan lo que tolerancia a la sea. frustración. Entonces ya nos Sí, fuimos al otro extremo. claro, Está Es el péndulo difícil llegar famoso. al punto sí, medio, ¿no? claro. En esta revisión de nuestra propia historia como integrantes de una familia, bueno, son tres los aspectos que debemos analizar para poder decir estoy apto para crear una familia, ¿no? Ujú. Uno de ellos, y muy importante, es la relación que mantengo aún con mis padres como adulto, ¿no? Es decir, que si tengo una relación de adulto a adulto en el que no busco que me quieran, no me regañan, no se inmiscuyen en mis decisiones y existe esa confianza y esa apertura, por supuesto que estoy en un nivel de autonomía y de libertad, de decidir cuánto tiempo puedo estar lejos de ellos, cuánto tiempo puedo venir a verlos, pero sin ningún sentimiento de culpa, ¿no? Sin ningún chantaje, Ujú. sin ninguna manipulación, que es muy común cuando el hijo se casa, por ejemplo, y le dedica más tiempo a su esposa, una mamá
con una mala relación con su hijo, lo chantajea, le dice, el día que vengas, ya voy a estar muerta. Ujú. Y Sí. si el hijo tiene baja autoestima, pues va a estar ahí todos los días porque pues no quiere tener la culpa, ¿no? Claro, y se va a dejar manipular. Completamente. Y aquí ya se está generando una disfuncionalidad entre el esposo y la esposa. Ujú, Porque no es cuestión de que yo le dé prioridad a mi mamá o no. ujú, Hay jerarquías, hay eh, urgencias. Si mi madre está enferma, pues obviamente voy a ir a verla, ¿no? ujú. ¿Por qué? Pues porque requiere asistencia o sangre o alguna cuestión médica, Sí, ¿no? sí, sí, o económica, que también a veces se da, y Ah, por bueno, hay que supuesto, apoyar, y es ¿no? justo, Ujú, ¿no? Pero habiendo una buena relación con la madre, entonces hay una buena relación con la esposa. ujú, O sea, en ese orden. No al revés, no tengo una buena relación con mi esposa, voy a tener una relación con mi madre, porque de ahí viene la primera relación, ¿no? ujú, Y también con el padre, porque muchas veces, en el caso de la mujer, pondera más al varón, a su padre, ujú. que a su esposo, ¿no? Y lo compara. Pero esa relación con el padre no es funcional. Entonces no Sí, voy a es tener una buena enfermizo. relación con mi esposo porque, pues porque hay una interferencia ahí comparativa Ujú. Sí, con el que complejo de va Edipo, ¿no? Casi, algo casi ahí así, mi papi poniéndose de primero, frente. ¿no? Por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, ese es uno de los aspectos básicos para poder crear una familia funcional, que la relación con mis padres no interfiera en la relación con mi esposa. Aunque no tenga hijos todavía, debo considerar que no interfieren, ¿no? Ni yo me dejo manipular, ¿no? Ujú, El otro elemento es que si mis padres viven, yo como adulto, es que tengan ellos una buena relación, ¿sí? Porque qué desagradable es para una pareja joven, ujú. que a lo mejor su hijo está por nacer o está chiquito, el convivir en alguna reunión, fiesta, festejo, con unos papás que no se hablan, que se agreden, que se insultan, que se molestan delante de todos, no es un factor protector para el hijo que quiere crear una nueva familia, ¿no? Ujú. Porque en alguna medida pueden utilizar hasta el nieto para agredirse, ¿no? Y de esta forma, pues, meter a otros, a otra familia nueva, ajena a la mía, en un aspecto negativo, ¿no? Y es muy común, ¿no? Uf, ¿cómo He no? visto casos, por ejemplo, de una abuela que está sobre involucrada con el nieto. Es el primer nieto, es varón, y hicieron clic la abuela y él, ¿no? Y la hija dice, la mamá del niño dice, mamá, me voy a ir a otro estado porque me están dando trabajo, ¿no? Y le dice la abuela, sí, está bien, Pero el niño me lo dejas. yo aquí te cuido al hijo, le dice. Híjole. Y la hija me llama preocupada y me dice, ¿Cómo? ¿qué es esto? Sí, sí, Claro, ¿quién es Si ¿cómo? la yo soy la mamá? madre. Sí, ¿quién es Sí, la mamá ¿cómo? y quién es la abuela? Y dice, y ni si te ocurra pensar en llevártelo porque no te lo voy a permitir. Pero ¿cómo? Entonces, Ujú. el papá del niño dice, oye, resuelve eso porque tu mamá está pero muy mal, Sí, ¿no? pues sí. Sí, claro, y además se va a generar un conflicto que es peor si le entra el papá de ese niño, No, ¿no? bueno, ya Tiene que sí, el Sí, resolverlo conflicto mamá e familiar es hija. grande. qué disfunción tan terrible, pero Sí, ¿desde dónde viene? Sí, sí, sí. Cuando la mamá se sobreinvolucra demasiado, ¿no? Digo, aquí siempre hay que hablar de soluciones, no solo de conflictos, Ujú. y la solución es actuar en forma justa y en forma firme. O sea, nos vemos, mamá. Ahí vengo a visitarte y traeré a mi hijo para que te Ujú. vea, ¿no? Claro, Punto. lo entiendas o no. Exactamente, Y, no pero sin es... echar bronca, sin, vaya, Sí, sin sí, hacerlo más grande, que a veces es lo difícil. Porque a veces no exactamente. necesita ella ser la que lo hace el grande, ya la mamá va a estar lista para eso, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo controlarlo? Pero sí, el decirle, esta es mi vida y mis hijos son mi responsabilidad. Totalmente. Entonces, lo entiendas o no, con el respeto y el cariño que me mereces, mamá, bye. Híjole, Claro, qué fuerte. sí, a veces implica y una ruptura porque la mamá, quién sí, Sí. sabe cómo Sí, un reaccione, distanciamiento de menos. pero, un tiempo Ujú. necesario tal vez, pero ¿no? eso también una forma de poner límites. Así es. Cuando Claro, hay manipulación, también en el caso que decías, ¿no? Que la mamá, yo sí, ya me voy a morir y si no vienes a verme la vas a pagar y qué vas a terrible sufrir. Ujú. chantaje, ¿no? Pues ese chantaje también requiere de un límite y entonces cuando se pone con amor y en una forma adecuada, se puede salvar la relación. Y si Por mamá no lo supuesto. entiende, bueno, pues ni modo, ¿no? Sí, Pero es impresionante cómo dentro de una familia disfuncional, llámese esta que nos pones de la suegra, en donde la hija debe estar sufriendo muchísimo, porque sí, se siente ya me culpable. imagino, y no, así como te buscó, es que no sé qué hacer con esto, o sea, Claro, completamente desconcertada, sin saber qué hacer. Claro, así le implica un es. sufrimiento muy grande. Y si no se resuelve,
pueden ser años de estar ahí atorados. Sí, y qué difícil para la pareja Y la pareja. con el niño que si se van, la mamá esté sintiéndose culpable porque se llevó a su propio hijo, ¿no? Ujú. Y el yerno pues va a estar como Como en muy medio. enojado con la suegra, Ujú. pues porque esta manipulación está afectando a su familia, ya no es funcional. Pero Claro. ella, la hija era paciente tuya. Sí, sí, ¿Ves? por Eso está supuesto. maravilloso porque Claro, con uno de la familia no tienen sí, que ir todos. uno es Yo creo que suficiente. uno que vaya y representa y viene a hablar de todos, se va representando en la terapia todo lo que sucede en ese sistema familiar y se va reacomodando y es impresionante cómo las cosas empiezan a funcionar diferente con que uno quiera moverse del lugar en el que está. Oye, Exacto, un Deimos, y cambio. sin hacer una descripción fuerte del asunto, pero ¿en qué paró? O sea, se fueron y después hubo reconciliación. ¿Cómo manejaron ese límite? Claro, Porque además esto, finalmente lo que no quieres es tampoco que el nieto ya no se lleve con la abuelita. Claro que la O sea, no, lo vida no, que no, quieres es regresó. fomentar eso sí, en una claro, la relación sana convivencia, y bella, exacto, de por convivencia como debe de supuesto. ser, ¿no? Sí, es algo que está en proceso, ahorita la decisión ya tomada es que sí se va a ir, Ah, bien, bien. ¿no? Ujú, Pésele a quien le pese, es por Decisión beneficio de tomada. la familia, correcto. ¿no? Ya nos contarás en un programa más adelante, entonces Claro que vamos a sí. dejarlos bien picados. Eso, ¿Y les parece bien si vamos a una pausa? así Vamos. es. Volvemos. La cultura del desnudo, la droga, el rock, el aborto, los anticonceptivos masivos son ataques a ese íntimo espacio natural sobre el que se sostiene un pueblo y su futuro, la familia. No puedo hacerte tanto porque no que la gente dice, Gerardo, ¿qué está haciendo? Ay, síguele, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir al baño? ¿O qué? Sí, sí, sí. Inclusive, tú no lo viste, pero aquí puse la toma donde solo tú te ves. Entonces ya por eso estaba yo como si nada, porque dije, no estoy al aire, ¿no? Qué fabuloso. Es una maravilla. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal, hablando con el doctor Deimos Aguilar, psiquiatra, de cómo crear una familia funcional. Y vaya que se ha puesto sabroso el tema, Deimos, Por supuesto. y nos tendrás que comentar después el desenlace. Claro, estaremos Porque, pendientes, ¿no? porque Que no mira, es tan difícil, ¿no? claro, no Claro. es tan difícil, De pero lo que calcularlo, dices, ¿no? claro, el tema es cómo lograr que después sane esto, como dice Nelly, de repente hay que hacer un distanciamiento, de repente las partes van entendiendo de, bueno, mira, la vida te llevó por allá, yo no te puedo controlar, Sí, en por fin, digo, ojalá supuesto. tome esa actitud la mamá, la abuela, Sí, y que de alguna manera puedan verse la abuela y el nieto sanamente igual que todos los demás y sí, convivir, por porque lo que supuesto. queremos es eso, cómo convertirnos totalmente en familias funcionales, que es todo un Así reto es. a lo largo Todo de un toda la reto, vida. por supuesto, ¿eh? Y es como dije al principio, es una de las más bellas y grandes obras del ser humano, Ujú, porque es el soporte de una sociedad, ¿no, Nelly? así es. Bien, La Y familia lo es que lo decías, básico. el desenlace, pues no creo que esté muy difícil de predecir. Si sí, ya las cosas toman su curso, ¿no? claro, Y la familia está encaminada, muchas veces la terapia ayuda a eso, ¿no? A tener herramientas de no saber por dónde y de repente ver la luz y decir, es por aquí. Y exactamente. además O hasta tengo para, estas opciones y a ver claro, cuál elijo, Ajá, ¿no? y hasta para claro, decir no, pero decirlo de forma bonita. Porque luego pasa claro, eso, ¿no? No sabemos decir no, como lo decías en otro programa que también estuvo buenísimo, donde participamos sí, y recibimos mucha información, pero el hecho de saber decir no de forma cordial, amable, claro, simplemente como dicen, poniendo un buen límite, decidida, claro, decidida y mostrando de, bueno, esto es mi vida y es mi responsabilidad, claro, ayuda muchísimo, ¿no? por supuesto. En este segundo punto que decíamos que los padres se lleven bien, o si es madre sin hijos o padre soltero, que haya una buena relación con el hijo adulto, porque una familia funcional promueve el desprendimiento de los hijos, ¿no? Ujú. Ese es como el objetivo, que te Sa- conviertas en un adulto. Exacto, saben que los hijos vienen de paso, que están de paso y es un tiempo de responsabilidad y después ellos van a hacer su propia vida, ¿no? Sí, digo, en el mejor de los casos. Ujú. Triste cuando el hijo es para que me cuide.
O Ujú. tengo hijos para que el más chico me cuide, ¿no? Sí, o para que todos me Ah, mantengan. bueno, sí, que también hay También muchos se da, casos. por Sí, supuesto, ¿no? claro. Tengo 6 hijos para que entre todos paguen la casa y me traigan dinero, ¿no? No, no, Ujú. no, qué terrible, ¿Te ¿no? acuerdas? O como dices, tengo al más pequeño y ese cuidado y se quiere casar, o cuidado y anda con alguien ya cuando está en edad de merecer, Claro, porque él está ahí para velar por los abuelitos, porque nos estamos convirtiendo en viejitos. Híjole, cuidado con eso. claro, Es mejor respetarlos y amarlos y dejarlos que de alguna forma hagan su propia vida, pero claro, que no se tengan que ir lejos. por supuesto. Eh, Pongo un ejemplo de un desprendimiento temprano, pero constructivo. Ujú, Es un joven de 18 años que él ya no está satisfecho y a gusto en su hogar. Él quiere ejercer esa autonomía, esa libertad, y los padres están separados, pero hay buena relación del hijo con el papá y con la mamá, ujú, y le dice a la mamá, me voy del hogar. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿No? ujú. ¿Qué te hicimos? Sí, Sí. claro, ¿no? Pero pues si aquí es tu casa, aquí están tus hermanas, aquí está toda tu Ujú, familia. No, dice, me voy. Lo siento, dice. Y se va con el papá. El papá lo recibe bien, pues la mamá está enterada, por lo menos está con el padre. ujú, Y la mamá entra en una crisis terrible. O sea, no lo acepta, ¿no? Busca ayuda, llega conmigo y me dice, es que él tiene que regresar. No, le digo, doctor, por favor, dígame que sí, no. Él, si ujú, no quiere, no va a regresar. ujú. Mire, resolvámoslo de una manera muy sencilla. Dígale, no estoy de acuerdo con tu decisión, pero respeto tu decisión. Respiró hondo y dijo, es cierto, ¿no? Claro. Pero está permitiendo, favoreciendo ese desprendimiento. Ni siquiera se está casando, Ujú, ¿no? sí, sí, sí. Sí, el Pero, cambio puede ser, como dices, repentino, puede regresar, puede ir, puede lo que sea, claro, pero finalmente está él queriendo, pues, seguir su vida y está en la mayoría de edad. por supuesto. Pero ¿qué sucede en él y Gerardo cuando ese desprendimiento es cuando me caso Ujú. y mis papás no están de acuerdo y además detestan a mi novio, ¿no? Uf, sí, 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 Entonces, sí. ¿cómo puede crearse una familia funcional si desde ahí Sí, hay un rechazo. hay un rechazo y hay una historia de manipulación, de control, Ujú, de me la esas familias debes. amalgamadas, de que págame, Ujú, ¿no? Entonces, va a haber, obviamente, disfunción familiar en la familia extensa, porque ya sean reuniones, Navidad, cumpleaños, va a haber agresión, ¿no? No hay funcionalidad. ujú, Pero ¿qué tal cuando el hijo decide casarse o la hija, ¿no? Obviamente hay una eh, experiencia afectiva con ambivalencia de me da ujú, tristeza pero me da alegría al mismo tiempo, ujú. Me da que es alegría válido, ver que hagas tu vida, claro. exactamente, y que los padres tengan también un proyecto para cuando los hijos se van. Sabemos que la familia tiene ciclos y uno de ellos es cuando los hijos se van, pero realmente muchas veces en nuestra cultura no hay un plan. Ujú. O sea, ¿y ahora qué hacemos tú y yo aquí? Sí, no, Ujú. ya no ¿No? tengo sentido porque mi sentido era cuidar hijos y ver Sí, por Ajá. el ellos. famoso nido vacío. Entonces ya no están y ahora qué hago con mi Ujú, vida, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, cuando los hijos se van del hogar para crear una familia funcional y los padres de este nuevo matrimonio. integrante de la familia, de una Ujú, nueva familia, sí, eh, les dicen, adelante, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto, vamos a pasear, a vacacionar. sí, Pues a sí, volver a ser novios. El hijo, claro, ese hijo está en paz, ¿no? Y no tiene la necesidad inmediata de ir a verlos, Ujú, ¿no? Pueden pasar meses. La comunicación ahora pues es privilegiada, cómo ujú, están, dónde están, pero no hay esa necesidad de ir a verlos por algún sentimiento de culpa. Así que el que los hijos inicien su vida matrimonial en un aspecto donde los padres no les ponen mayor obstáculo, podemos decir que hay otro elemento a favor. ujú. O sea, es un mejor punto de partida, pues. Por supuesto, claro, Bien. ¿no? Ujú, Y el tercer elemento es que este individuo o esta chica que se casa realmente haya tenido cubiertos sus derechos en la infancia y haya tenido una buena calidad de vida. O sea, ¿qué trascendencia tiene eso en la historia de una persona cuando se casa? ujú, ¿No? Me da mucha tristeza cuando escucho adultos que dicen, yo no pienso casarme, yo no quiero tener hijos. ujú.
obviamente intuyo, tengo mi bolita mágica y sé qué cosas habrá pasado, ¿no? Ujú. Y bueno, se respeta. Algunos sí buscan ayuda y dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy Claro. tan resentida o Ujú. sentida de no Sí, querer o tenerlo, tan ¿no? temeroso, ¿no? Ujú. Exactamente. Hay un enorme miedo a que las cosas no funcionen, ¿no? Ujú. O sea, que acometa yo los mismos errores que yo recibí cuando niño, ¿no? Sí, Ujú. y de verdad me regocija, me halaga cuando entrevisto a jóvenes de 12 años, problemas de conducta, aprendizaje, y les digo, tus 3 deseos, Ujú. tener una familia. Mm, claro, ¡Wow! porque que sí que es Y algo valioso claro, tiene para 12 él. años y dice, quiero tener una familia, quiero tener hijos. Sí. Pues benditos papás que tuvo que le han inculcado ese deseo, ese interés, ese gusto por crear una familia, Que ¿no? sabe que ese vínculo también protege y que también ayuda y que Por también hace supuesto. crecer al individuo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ujú. Entonces, esos 3 elementos, pues, son importantes. Ahora, aquí viene la polémica, ¿no? A ver. Y es buena porque eh, he escuchado la resistencia que hay a que dos varones críen un hijo, ¿no? Ujú. Y calmando los ánimos, planteo, miren, en nuestra cultura, a veces la mamá fallece, se va o está ausente por alguna razón, entonces el padre, pues no contrae segundas nupcias, no quiere Ujú. y empieza a criar a su hijo, pero está el abuelo, el padre del señor, Ujú. y entre dos varones crían a ese niño. Ujú. No hay abuela, no hay tías, son consanguíneos y no hay problema, o sea, no hay un daño a Ujú. ese niño porque es el abuelo y es el papá, ¿no? Y mi mamá, pues se murió, ¿no? Claro. Pero Pero hay se otras busca una figuras, figura materna, sí hay ¿no? otras Ajá, O sea, una figuras figura siempre, femenina, que tiene siempre hay. siempre que hay una figura encajar, ¿no? femenina, Ujú. Y claro, como dice Judith Turriaga, ¿no? Sí hay estudios que lo más frecuente es que el que no esté es el papá. es lo más común, Sí. cierto. Y sí hay un impacto en el desarrollo de esos niños, en su propia masculinidad y en muchas características que no adquirieron porque no hubo un varón cercano. O sea, Sí, sí la razón por la cual la familia es hombre, mujer, hijos, tiene mucho sentido. por supuesto, y yo Porque estoy el ser totalmente de humano acuerdo. requiere ambas partes. Ese es el ideal. Ujú. Y sabemos que lo común en México es que tenemos unas mujeres súper luchonas Que que sacan sacan adelante las adelante familias. muchísimas Seguro, Y que son familias, auténticas se heroínas. las ven claro, terribles, Sí. pero lo logran. Y totalmente. eso no quiere decir que sus hijos no sean personas de bien. Estamos diciendo que el ideal y por lo cual la familia fue creada de esa manera es porque sí hay una razón de ser que el niño se tiene que identificar y hay muchas cosas que la mamá emocionalmente y psicológicamente no le puede dar Claro, Y claro. ahí se busca, como al dices, varón. la figura, y en este caso sería la figura de alguien que no es que sustituya al papá, pero es que le muestre cómo es un varón en casa, Ujú. que sea Claro, una figura paterna, que sí sustituya un poco esa parte, ¿no? siempre, siempre. Ujú. Afortunadamente en nuestra cultura, y como las estadísticas lo señalan, el abandono es más común por parte del padre, ¿no? Ujú. Y entonces la mujer talentosa, valiente y amorosa es la que se encarga de los hijos, ¿no? Ujú. Y el hecho de que la abuela, la tía y la madre se encarguen de un varón, no quiere decir que ese niño va a tener problemas de De identidad ni orientación nada, No, ni de claro. claro que no. identidad, No ¿no? tiene por qué tenerlos, claro. Absolutamente, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante en esta ausencia de figura femenina o de una figura materna, Ujú. cuando el padre pondera y valora a la mamá ausente. Claro. Le está inyectando Ujú. ese aspecto de lo que es ser una madre, una Ujú. mujer. Sí, Y ahí ya no hay tanta carencia, Exacto. correcto. Bueno, ¿no? puede contribuir, claro. Por Porque supuesto, si no, ¿no? lo que va a contribuir es a pelearse con la figura materna, a Por odiarla, a supuesto. meterle cosas en la cabeza a ese ser humano, Sí, que aunque fueran verdad, lo único que está logrando es un daño. por supuesto. Volvemos con más. Una familia que no cumple con su función socializadora es el gran paso para obtener una generación sin raíces, susceptible de ser educada en una cultura artificial. Y que además tienen la paciencia que los padres no tenemos. En muchos sentidos, ¿no? Por lo menos estadísticamente, ¿no? Es que es una afectividad más
amplia, más inmensa, más trascendente que la de nosotros como varones. Y que además se sabe ajustar en un mundo Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Deimos, ¿cuál sería entonces el punto importante al que quieres llegar? Claro, Cuéntanos. es que a un niño no se le pregunta si quiere desarrollarse con una pareja de varones, ¿no? Ujú, Y no se está respetando su derecho. sí. El que crezca con su papá varón, pues es algo natural, Ujú, biológico y socialmente aceptado. ujú, Pero esto es una cuestión jurídica que habrá que tomar en cuenta porque muchas veces las leyes se hacen al vapor, ¿no? ujú, Y no se está tomando en cuenta los derechos de los niños. Puede ser una forma de sí. maltrato. Claro, y se siguen además intereses muchas veces mundiales, que no es que Ajá, sea casual que también lo decidieron en no sé dónde y en no sé qué otro país, sí, y nada sino que que es ver, como ¿no? que todo apunta hacia ello y porque Claro, es un poco ese control mundial del que se niega mucho, pero que hay muchas ideologías detrás así es, y va más encaminado por eso, pero como dices, habría que preguntarle al niño, por supuesto. ¿no? Y Como por mientras, supuesto que ningún niño diría, pues prefiero vivir sin mi mamá o sin mi papá porque falleció, pues claro que ninguno obvio, quisiera no, eso, claro, pero ahí no se les puede otorgar o regresar, ¿no? Pero ibas así a hablar es. de la parte de la mamá. Sí, A ver. eh, en el mejor de los casos, y estudios desde los etólogos con animales y neurobiólogos y psicólogos y psiquiatras infantiles, en fin, Ujú, pues todos los expertos en el desarrollo humano estamos totalmente de acuerdo, y yo así pienso además, que el derecho a tener madre es inalienable, ¿no? O sea, no se puede prescindir a menos que muera, ujú. ¿no? Sí, sí, aunque una circunstancia lo obligue, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ujú, Pero quitarle ese derecho por cuestiones jurídicas es una forma de maltrato infantil. ujú, Porque la madre en su afectividad, en su involucramiento, manifiesta y le transmite al niño el sano desarrollo de sus emociones y de sus sentimientos. ujú. Porque aunque podemos haber varones muy sensibles, jamás tendremos la afectividad de una mujer. Claro. Sí. Y la mujer es vital en el desarrollo de un ser humano para humanizarlo, Ujú. ¿no? Sí, para llevarlo de la mano desde la etapa más pequeño Por a las supuesto. diferentes etapas. Sí, Y algo que hemos dicho mucho en el programa, que la mujer es la única que puede ponerse a la altura del niñote esposo de 40 claro. y del adolescente que tiene en casa que es uno de sus hijos y a lo mejor Ujú. del pequeñito que tiene 2 o 4 años. Sí, Y a veces los papás somos torpes, ¿no? Quieres llegar a jugar con el niño de 4 años y dices, no, pues esto es para un niño como de 10 años, ¿no? sí, Pero por la mujer supuesto. tiene esa capacidad de Claro, ponerse a la altura de cada uno de los que están en casa, ¿no? totalmente. Entonces, hablando de familia funcional, si alguien crece, se desarrolla y llega a la vida adulta habiendo tenido una sana y positiva relación con su propia madre, que pudo haber sido la abuela, no importa, Ujú, o la tía o la hermana mayor, no importa, eso favoreció en el aspecto de madurez emocional y moral a ese individuo, ujú, ¿no? Por el enorme peso que tiene la mujer en la vida de las personas, por ¿no? supuesto. Bien, Todos necesitamos tener madre. todos, hasta en Todos. el aspecto simbólico de mucha o poca madre, Ujú, tiene una enorme una enorme importancia, connotación, por Sí. supuesto, sin claro. duda. Ahora, crear una familia funcional en situaciones especiales, en segundas nupcias, ¿no? El papá tiene a su hijo y la mamá tiene a su hija, ¿no? Ujú, Y resulta que ambos son adolescentes, los hijos. Bueno, algo razonable y saludable es que no se procure imponer ujú, una relación y están en condiciones de elegir y que jamás podrá ocupar el rol de hermana. Es la ujú, hija de la pareja de mi mamá. Aquí viene una pregunta, ¿y qué somos? ujú. Nada. Vivimos bajo el mismo techo y por eso formamos una familia. Claro, pueden decidir ser amigos o no.
pero hasta ahí. Podría considerarse amigos, ¿no? Ajá, Pero está confuso, Sí, claro. porque amigos, pues en la escuela, en la calle, claro, de ¿no? mi edad, ¿no? Pero estoy comiendo con mi amiga aquí en la casa todos los días, ¿no? Claro. Sí, no es lo No, mismo. no, por Claro, supuesto, porque es no. más forzado, es obligado en ese caso, ¿no? Claro. Y en el caso de la pareja de mi papá, ¿qué somos? O Ujú, sea, ¿qué rol ocupamos? Pues no somos nada, es la pareja de mi papá. ujú, Pero no hay un rol, pues, porque no es madrastra, ¿no? Digo, se ujú, podría llamar así, ¿no? O ujú, padrastro. ujú. Soy horrible, pero Pero, sí. Sí, además tiene una connotación como siempre lo negativo Es por de las las películas, Cenicienta. ¿no? Y demás. claro. Y Claro. entonces eso es importante para quien está en segundas nupcias que no Que no lo intente forcen. forzar, ¿no? Sí. Aquí viene algo opuesto. Ujú, Cuando son muy pequeños, sí se puede favorecer un vínculo fraternal, ok. ¿no? Pero son Ujú, muy chiquitos, 3, 4 años, ujú, conviven, juegan. A esa edad ni saben si es mi hermana o no es mi hermana ujú. biológica, ¿no? Ujú, Sí. Simplemente se da la relación a través de la convivencia. claro. Ujú, Y si esa nueva pareja en segundas nupcias tienen una buena relación, es una familia funcional. ujú. Sí, se puede Ah, volver algo así, se puede convertir en ello. claro, otra variante. ¿Qué sucede cuando en segundas nupcias mamá permite que llegue a su hogar una nueva pareja y ella tiene un hijo? Ujú, Eh, y este hombre es amoroso, es niñero, es un adulto sano. ujú. Bueno, pues resulta que este niño pues va un día a decirle papá. Sí, por ser pequeño. Exacto. Ujú, Y digo, es un hecho real, lo veo seguido en Ujú. consulta. ujú. Y resulta que este niño en una de las visitas con el padre biológica, con toda la inocencia y naturalidad del mundo, le dice a su papá biológico, papá, tengo dos papás. Híjole. Sí No puede se lo lastimar hubiera mucho. dicho, ¿no? Sí, ¿Cómo? No, pues sí fue violento el papá, pues sí. lo regañó muy horrible. Ujú. Sí, es que se Y, sintió transgredido, se lo lastimó, pues. Y obviamente sin eh, afán, ¿no? no, sí, claro, ¿no? Y obviamente vino una reacción negativa del padre biológico porque empezó a denostar a la pareja de la mamá y obviamente eso es alienación parental Ujú. Ujú, y obviamente el niño llegaba de visita del fin de semana con su papá biológico apagado, triste, desanimado, empezó a sí, tener pesadillas, a hacerse pipí, o sea, empezó a tener sí, síntomas depresivos, regresiones. Ujú, ¿no? Porque a quien le dijo papá, o sea, a la pareja de su esposa, de su mamá, él tenía ganas de decirle papá, pero se inhibía. Y ujú. además lo hizo pues de forma auténtica, o sea, no nadie le Totalmente dijo que lo natural, hiciera, ¿no? Hijo, simplemente qué fue algo fuerte, que se ¿no? dio, Qué ¿no? difícil para el niño. Yo solicité hablar con el papá biológico, Ujú. o nunca quiso, no acudió. Hijo, lástima. eh, y me dice la figura paterna, o sea, el nuevo padre, Ujú. el no biológico, Sí, ¿qué el hago? padre adoptivo, porque es un padre Exactamente, adoptivo. así es, sí. Sí, sí. Aunque no tuviera los apellidos, es un Ujú, padre adoptivo Ujú. de corazón. ujú. ¿Qué hago? Me dice. Sigue siendo lo mismo. Claro, tú quiérelo, Claro, porque tú estás por el bien del niño, por supuesto. formando esa comunidad, Y como se quiera que estaba sea, ganando ¿no? el nombre, o sea, no es que, Sí, y de verdad con méritos, ¿no? claro. Oye, Por el ¿qué se trato. requiere de Deimos? O sea, el padre biológico tiene que tener mucho la madurez suficiente para decir, eh, pues ya la mamá y yo rompimos, ella tiene una nueva pareja y lo está haciendo bien el papel con mi hijo. Claro. ¿Cómo lo puedo incluir y no sentirme amenazado? Jamás va a dejar de ser el papá. Sí, No eso sé si no me va a explico. cambiar. Qué complejo, ¿no? Muy complejo y muy difícil porque sí se requiere mucha madurez, Ujú, porque este padre biológico deberá permitir que ese niño viva en un ambiente de protección y de cariño, por su bien. por su bien, Ujú, hasta por él mismo. ujú, Aquí la diferencia, y cuesta que trabajo que algunos lo puedan procesar, es que mi papá es mi pariente, pero no es de mi familia, ujú. porque no vive bajo el mismo techo. Uf, O ujú, sea, no eres de mi familia. Familia es cuando vivimos bajo el mismo techo. sí, está duro. No, muy duro, pero es la verdad. Ujú, Obviamente un niño de 6 años no lo va a comprender, ujú, pero aquí el trabajo que se hizo con el niño, eh, en la evidencia de que el papá no acudía, fue decirle, tienes derecho a que cualquier persona que te respete te ame, ujú. ¿no? Y tú puedes decirle como quieras. Y si tu papá se enoja, lo siento, Sí, es ¿no? problema de él.
Entonces, ha estado funcionando. La mamá también tenía muchos sentimientos de culpa. Fue bueno trabajar con ella, ¿no? Ujú. Pero qué maravilloso que este señor, el padre no biológico, esté creando una familia funcional. Qué bárbaro. Exacto, le puede dar la familia funcional que ese niño necesita. Por supuesto. Y en ese sentido, pues, en vez de, yo entiendo, a lo mejor sentir celos, mejor dar gracias. Mi hijo tiene a alguien que lo ama, que lo Exacto. trata como hijo, que lo quiere, que Exacto. vela por él. Qué bendición. Así es. Deimos, y al volver te voy a pedir tu teléfono. Claro Volvemos. que sí. La familia es el espacio humano en donde cada persona descubre quién es y quién puede llegar a ser. Algo sabe que no sabemos, digo. ¿No? Bueno, por eso yo me fui en banda al principio, ¿no? Qué caso más fuerte. Fíjate que conozco una familia que funcionan así. No les he preguntado mucho, pero ves que el papá es amoroso, bueno, el nuevo papá es amorosísimo con el niño y ves que el niño va todo Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, dimos oportunidad a que la gente fuera por papel y lápiz, ¿no? Para poder Así es. anotar tu teléfono, dimos, si nos lo puedes compartir. Por supuesto, muchas gracias, Gerardo Nelly. El teléfono móvil es el 55 19 36 9132. Otra vez, por favor. 55 19 36 9132. Excelente, y ahí te pueden escribir, contactar, y Claro. estoy seguro, Deimos, que con lo que nos has compartido, pues muchas familias dirán, oye, yo tengo esto que trabajar, y no se me ha ocurrido Claro. con quién ir, pues qué mejor que ir con el psiquiatra, Deimos Aguilar. Sí, por supuesto. Podemos Adelante, guiarles, ¿no? orientarles, derivarlos con quien corresponda, ¿no? Además son años de esa excelente labor que llevas ahí. Muchas gracias, Gerardo. Y entonces, bueno, no sé cuánto tiempo falte, pero... Todavía nos queda un buen rato. Ah, bueno. Tú Es que expláyate, está el mi reloj, querido ¿no? Deimos. Sí, exacto. Estamos en reloj. Entonces, una familia funcional, eh, debemos considerar que le permite a ese hijo o a esos hijos, en primerísimo lugar, tener una pertenencia, ¿no? Qué Eso. importante. Eso es ¿Cuántos estragos puede superimportante. causar que una persona no sienta que pertenece? Ujú. Ah, claro, ¿no? Sí, Se sí. van, ¿Encajo o no encajo? no quieren estar En ahí. esta familia, en este mundo, en Exacto, todo, es ¿no? que no es solo en la Sí, familia, es claro. algo muy trascendente. Sí, Si en sí, el sí. primer núcleo, que es el que debo de pertenecer, y que ya nos Seguro. dijiste que es donde vamos a adquirir seguridad, confianza Sí. básica, y donde vamos a saber pues que la autonomía viene de que nos sabemos personas valiosas, Sí. que estamos saliendo de una familia. Si no hay eso, entonces ¿cómo voy a pertenecer al mundo afuera, a la sociedad, a un país, a contribuir? Pues no, no voy a sentir que pertenezco. Qué Totalmente. fuerte. Sí, y esta pertenencia no solamente es la cuestión del apellido, sino es impresionante percibir cómo ese niño o ese joven dice, es que aquí me valoran, aquí me respetan, aquí me protegen, aquí me regañan, aquí me sancionan, aquí me esperan. Pero aquí también no me juzgan y aquí hay un lugar donde valgo por el simple Ajá. hecho de ser. Claro. Y eso también da una seguridad y una garantía a No, otro nivel, ¿no? maravilloso, ¿no? El famoso Sí. amor incondicional que mencionabas al principio del Claro, programa, Nelly. sí, porque no me quieren cambiar. Claro. Mi papá, mi mamá me acepta como soy, y Ujú. si tomo decisiones que seguramente a ellos no les agrada, pero no afectan mi vida o mi integridad, las respetan, ¿no? Ujú. Sí, no me van a cambiar por el hijo del vecino, que es mejor, ¿no? O sea, no Claro, me van ni a sí, comparar, ni a traer a alguien de exacto, fuera, ni... O sea, no estoy en una competencia. totalmente. Ujú. Entonces, aquí lo que me parece maravilloso, Nelly Gerardo, es que cuando un hijo se desarrolla con esa pertenencia,
el día que se desprenda para crear su propia familia, no va a haber ningún sentimiento de culpa, ni de traición, Ujú, ni de abandono de mis padres, ¿no? O sea, ujú, me siento con esa tranquilidad y esa paz de irme de casa. ¿Por qué? Porque ahora voy a crear mi propia familia, ujú. porque es mi libertad, es mi decisión. Y porque estamos hechos para eso, hasta la Biblia lo dice. Por supuesto, es algo natural Claro. y necesario, ¿no? Sí, Porque dejarás a tu padre y a tu madre para ir a formar una por sola supuesto, carne, pues así es. ¿no? Bien, entonces ese elemento de la pertenencia es básico. Otro, y que el hijo y el adolescente no se percatan, es la protección, ¿sí? Me Ujú, detuvo la policía, ahí está papá. A ver, ujú, ¿qué hizo? ¿Cuánto es de fianza? O ujú. déjelo un día para que aprenda la lección, ¿no? Sí, 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 claro. ¿no? Pero cuento con mis papás. No me van a dejar de Exacto. amar. Sí, pero no estoy No, solo en el exacto. mundo, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Entonces esa protección, pues digo, es en cuanto a seguridad, es en cuanto a nutrición, es en cuanto a vacunas, es en cuanto a cuestión legal. En Ujú, todos los aspectos, esta familia funcional es protectora. Incluso, y vale la pena decirlo, hasta de los amigos de mis hijos. ujú. Si ellos requieren un apoyo o alguna emergencia, también cuenten conmigo porque Ujú, somos una familia funcional. Y claro. es bien bonito porque luego los hijos de los amigos quieren estar en la casa, Ujú. ¿no? Porque dicen, el papá es chido. Sí, 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 Eh, sí. Oye, tu mamá es una bruja. No. Oye, No. qué buena onda es tu mamá, Sí, son los ¿no? primeros en defender, Ajá, claro. sí. Pero esa parte, pues, de la familia funcional atrae, Ujú. Se vuelve un ¿no? imán. Claro. Y acepta a la novia del hijo o viceversa, Sí, ¿no? porque nadie es contra. No hay celos, Ujú, ¿no? Entonces esa protección de verdad es maravillosa, ¿no? Y bueno, el tema es amplio, pero también debemos de mencionar que la familia aporta emociones positivas, ¿no? Qué ujú, bonito llegar y ver una sonrisa, ¿no? Un bienvenido, ujú. cómo te fue, ¿no? Y no caras ahí Largas. jetonas, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. De cómo te fue en la escuela, ¿no? O sea, Es que tienes que llegar a un ¿qué te ambiente de pasa? amor, no de hostilidad. Por supuesto, una familia funcional crea ese ambiente, ¿no? Hay que construirla, amigos. Esa es la Esa es invitación la de hoy. tarea, ¿no? Así es. Sí se puede. Sí se puede. Pues qué bonito el tema, Deimos. A ver, otra cosa que nos quieras puntualizar a manera de conclusión, Sí, sí, por supuesto. muy breve. Que, como ya No dije en sé. alguna ocasión, es la única forma de trascender. La única forma de trascender. Así Hagamos es. entonces, amigos, pues, familias funcionales y pongámonos en esa tarea. Muchísimas gracias, Deimos, A por ustedes, mil estar aquí en Excelencia gracias. Personal. Agradecemos a todo el equipo de producción, a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y nos quedamos en espera de otro programa de Excelencia Personal otro día por aquí. Radio Centro HD2 107.3 presentó Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro. Calidad en tu vida. Muchas gracias, amigos. Bonita tarde.